Tengo algo nada que ver. Todo esto fue la sección random del stream y ahora tengo algo. Es increíble, boludo, esto, Es increíble. Que yo no sé si ya con 3 horas de stream estábamos todavía en condiciones de tocar este tema. Pero yo me había comprometido. Después de hacer ese chiste, me había comprometido a hablar del uso del conocimiento de la sociedad, el paper de Hayek que le mereció el premio Nobel. Bueno, dale, vamos a calmarnos y ponernos modo académico y lo leemos, boludo, porque tiene nada más 10 páginas. Entonces podemos leer este paper que es fascinante. En realidad no es un paper, creo que es un artículo o un fragmento de... Me parece que lo publicó como un artículo de forma independiente en un journal económico o alguna cosa así. Pero está buenísimo, es muy, muy interesante y si vos cambiás conocimiento por información, de repente se vuelve una concepción desde el contexto de teoría de la información de la actividad económica. Hayek es, para los que no lo conozcan, uno de los exponentes de la escuela austríaca, uno de los últimos exponentes de la escuela austríaca, o sea, quiero decir, de entre los más grandes que generalmente escuchas mencionar, Hayek es alumno de Mises. Entonces, más o menos contemporáneo. Este trabajo se inscribe un poco, se publica en 1945, si no me equivoco, y se inscribe un poco en el debate entre economía planeada y economía no planeada. Y ahora Hayek, de hecho, menciona en el mismo artículo a qué se refiere con economía planeada, porque es importante, porque él aclara que toda economía obviamente es planeada. La economía es accionar de alguna forma planeado, ¿no? Y el brain rot. Entonces, Hayek inscribe este paper en el contexto de ese debate. Mises dio en gran medida ese debate entre economía planeada, economía socialista. Mises tiene muchos escritos en esa dirección. Por lo menos yo he interactuado con 3 libros en ese sentido de Mises, que básicamente intenta refutar de muchas formas distintas la idea de una economía centralmente planificada, que es a eso a lo que se refieren. Iba a tirar un chiste, pero no da. Yo también iba a tirar el mismo chiste. No da. Así que bueno, vamos a leer un poquitito el paper este de Hayek. Y después, a los que ya lo conozcan al paper y sepan de qué va, les sigo diciendo paper, en realidad me da cringe porque creo que es un artículo, no es un paper, pero bueno. El paper es una categoría especial, hay que usarla con cuidado, ¿ok? No hay que ofender a los papers. A los que ya lo conozcan, decía, les voy a mostrar un ejemplo de un antecedente de esta idea que también es muy interesante. Así que a los que ya lo conozcan también quédense, porque además hay jabón, Así que tienen todo, ¿verdad? Lo vamos a leer. Bueno, acá hay una pequeña introducción que es un agregado de ellos, ¿no? En este ensayo, bueno, la concha de tu hermana, es un paper o un artículo. En este ensayo, procede a decir, que ha llegado a ser un clásico de nuestro tiempo, Hayek planteó por primera vez su tesis de que el sistema de precios es un desarrollo social que ha resultado de la evolución y no del diseño deliberado, y que permite detectar y transmitir la información económica que se muestra dispersa y fragmentada entre miles y miles de individuos. Emerge así una teoría que ve en el mercado un método de transmisión y utilización de conocimiento. De vuelta, si reemplazás conocimiento con información y sos un gordito compu que más o menos conoce de qué habla Shannon, de repente esto se vuelve bastante intuitivo. Ahora sí lo vamos a leer a Hayek. ¿Cuál es el problema que queremos resolver cuando tratamos de construir un orden económico racional? ¿Conocimiento igual razonamiento? No es lo mismo. Ahora vamos a entrar en detalle. Una aclaración importante, y les juro que voy a ir más rápido en el paper, pero una aclaración importante es ¿cuál es el problema que queremos resolver cuando tratamos de construir un orden económico racional? Vale resaltar que él se refiere a un orden económico eficiente. Esa es mi comprensión, al menos es esa, que se refiere a un orden económico racional, es aquel que hace el mejor uso de los recursos. Basándose en ciertos supuestos comunes, la respuesta es bastante simple. Si poseemos toda la información pertinente y podemos partir de un sistema dado de preferencia, contando con un completo conocimiento de los medios disponibles, el problema que queda es puramente de lógica. En otras palabras, la respuesta a la pregunta referente al mejor uso de los medios disponibles se encuentra implícita en nuestros supuestos. Ves que acá dice, la pregunta es el mejor uso de los medios disponibles. A eso se refiere con un orden económico racional. Las condiciones que debe satisfacer la solución de este problema óptimo han sido detalladamente elaboradas y pueden ser mejor establecidas en forma matemática. Expresadas brevemente, las tasas marginales de sustitución entre dos bienes o factores cualesquiera deben ser iguales en todos sus usos diferentes. O sea, en este pequeño párrafo, de forma muy sencilla e interesante, está diciendo, mira, si supiéramos cuáles son todos los medios disponibles, si tuviéramos conocimiento perfecto
¿sí? De todos los medios disponibles en la economía, ¿no? Y tenemos un sistema que también nos permite conocer todas las preferencias de todos los individuos de esa economía. El problema es simplemente un problema matemático, un problema de lógica, dice, porque hacemos la cuentita y vemos cómo dan los números. ¿Me explico? Entonces, parte de la base de decir, bueno, obviamente, si vos querés encontrar cuál es la forma más eficiente de utilizar todos nuestros recursos, si nuestros recursos son perfectamente conocidos, por ejemplo, si mis recursos son este lápiz y quiero saber el mejor uso de este lápiz, el orden racional para utilizar este recurso, el orden racional depende de qué, de si tengo o no tengo el lápiz, del tamaño del lápiz, y necesito saber cuál es el uso que le quiero dar, ¿no? Por eso necesito las preferencias. Entonces, en mi caso sería metérmelo en el orto. ¿Ves que en el contexto de estar agarrando un lápiz y haciendo un orden económico racional de la utilización de este recurso que es el lápiz, yo puedo de hecho llegar a una solución sencilla porque conozco los recursos disponibles, los medios, o sea, qué puedo hacer con este lápiz y las preferencias, que yo quiero meterme el lápiz en el ojete. ¿Me explico? A mí también me dijeron que lo que importaba era el tamaño de mi lápiz. A mí también me dijeron, lo voy a decir de vuelta pero con efecto sonido. A mí también me dijeron que lo que importaba era el tamaño de mi lápiz. Es un lápiz japonés. Exactamente. Las preferencias serían un conjunto de usos racionales. Las preferencias son las decisiones, las valoraciones subjetivas de los individuos en ese sistema. Y es un punto periculoso que a mi entender Hayek no deja del todo claro, y es como un poquito para desarrollarlo más, no deja del todo entender la parte de si necesitas realmente saber las preferencias para hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles. No, porque vos podés imaginar una sociedad en la cual no te interesen las preferencias de los individuos. Entonces, pareciera que él pone como premisa, nos importan las preferencias, porque imagínate que vos sos un tirano y tenés 100 personas en tu sociedad. En ese caso, si a vos no te interesan las preferencias de nadie más que las tuyas, como tirano, tiene sentido que digas, no, a mí el orden económico más eficiente es aquel que satisface mis necesidades, porque las preferencias de todos estos plebeyos no me interesan. Y en esa clase de situación podés un poco debatir. Igualmente, no necesitas que te importen las preferencias, porque ese orden económico, de todos modos, en cuanto vos intentes hacer uso de los medios, necesitas conocimiento perfecto de todos los medios disponibles. De esas 100 personas que vos tenés en esa sociedad, necesitas saber qué carajo puede hacer cada uno de ellos. Entonces, incluso aunque seas un tirano y no te importan las preferencias, necesitas saber de qué es capaz cada una de esas personas. Y necesitas saber qué medios tienen a su disposición cada una de esas personas. Y ahora Hayek va a hacerlo todavía más consistente. Sin embargo, está decididamente, en inglés dice emphatically, que a mí me parece mucho más lindo. No sé por qué le pusieron decididamente y no enfáticamente. No es el problema económico que enfrenta la sociedad. Y el cálculo económico que hemos desarrollado para resolver este problema lógico, a pesar de ser un paso importante hacia la solución del problema económico de la sociedad, aún no proporciona una respuesta a este. Esto se debe a que los datos referentes a toda la sociedad a partir de los cuales se origina el cálculo económico no son nunca dados a una solamente, de modo que pueda deducir sus consecuencias, y nunca tampoco pueden así ser dados. Es decir, aclara, dice, mirá, si tuviéramos toda la información disponible de las preferencias, los medios y demás, obviamente podríamos hacer la cuenta económica centralizadamente, nos sentamos, lo decidimos. El problema es que este no es el problema económico que estamos tratando de resolver, dice Hayek. Precisamente no es el problema, porque estamos hablando de una sociedad. Entonces, enfáticamente, no es este el problema económico que enfrenta una sociedad, dice. En el cálculo económico, por más complejo que lo hagas, te falta siempre información, porque no sos todas las personas, no sos Dios, no sos omnisciente, no sabes todo mediante ser todo. Entonces no podés tener toda la información para poner en la cuenta. Cualquier clase de planeamiento centralizado que vos quieras hacer va a ser una reducción de esa información, y por ende no va a ser lo más eficiente. Pero ahora vamos a llegar a eso. El carácter peculiar del problema de un orden económico racional está determinado precisamente por el hecho de que el conocimiento de las circunstancias que debemos utilizar no se encuentra nunca concentrado ni integrado, sino que únicamente como elementos dispersos de conocimiento incompleto y frecuentemente contradictorio en poder de los diferentes individuos. Eso también, nótese que estamos hablando de preferencias. Entonces, el conocimiento de todas las preferencias no solamente no está disponible, sino que ni siquiera es concebible que esté disponible el conocimiento de todas las cosas, de todas estas cosas, porque si incluimos las preferencias, ese conocimiento es muchas veces contradictorio, porque las preferencias, a mí me gusta el helado de menta granizada porque soy un capo, y a vos te gusta el helado gay de vainilla o alguna cosa así, ¿no? Y esas preferencias son contradictorias. De este modo, el problema económico de la sociedad no es simplemente un problema de asignación de recursos dados, si dados quiere decir dados a una solamente que deliberadamente resuelve el problema planteado por estos datos. Se trata más bien de un problema referente a cómo lograr el mejor uso de los recursos conocidos por los miembros de la sociedad para fines cuya importancia relativa solo ellos conocen.
O expresado brevemente, es un problema de la utilización del conocimiento que no es dado a nadie en su totalidad. O sea, ninguno de nosotros sabe lo suficiente, ni podría nunca saber lo suficiente, sobre todo si admitimos que entre ese saber se incluyen las preferencias, porque las preferencias hasta podrían ser contradictorias. Una solamente no podría ser de Boquita y de River al mismo tiempo. Temo que muchos de los últimos avances de la teoría económica han más bien oscurecido en vez de aclarado este carácter del problema fundamental, cosa que ocurre especialmente en el caso de muchos de los usos que se han hecho de las matemáticas. A la escuela austríaca mucho no le gusta el uso de las matemáticas en economía, son más del razonamiento. A pesar de que el problema que quiero tratar principalmente en este documento es el de la organización económica racional, me referiré frecuentemente a sus estrechas relaciones con ciertos problemas metodológicos. Muchas de las observaciones que quiero hacer son en realidad conclusiones a las que han convergido en forma inesperada diversas líneas de razonamiento, pero según veo ahora los problemas, esto no es accidental. Me parece que muchos de los debates actuales sobre la teoría y la política económica tienen su origen común en una mala interpretación de la naturaleza del problema económico de la sociedad. A su vez, esta mala interpretación se debe a una transferencia equivocada a los fenómenos sociales de los hábitos de pensamiento que hemos desarrollado al ocuparnos de los fenómenos de la naturaleza. Sí, eso es medio problemático, pero bueno. En lenguaje corriente usamos el término planificación para describir el conjunto de decisiones interrelacionadas relativas a la asignación de nuestros recursos disponibles. Acá está la aclaración. Planificación, él se refiere a planificación centralizada. Con eso está debatiendo porque ese era el debate candente en ese momento. Estamos hablando de 1945. ¿Sí? A partir de los años 30, con la cantidad de regímenes autoritarios, el auge del fascismo y demás, y después obviamente el nazismo, obviamente los soviéticos del 17 y demás, había un gran debate real entre si la economía podía ser planificada o no. En este sentido, toda actividad económica es planificación y en toda la sociedad en la que participan muchas personas, esta planificación, quien quiera que la realice tendrá que basarse en alguna medida en conocimiento que no es dado al planificador, sino que a otras personas cualesquiera, y que de algún modo deberá ser comunicado a este. Las diversas formas en que la gente adquiere el conocimiento en que basa sus planes constituye el problema más importante para toda teoría que investiga el proceso económico, y el problema de determinar cuál es la mejor forma de utilizar el conocimiento inicialmente disperso entre todos los individuos constituye a lo menos uno de los principales problemas de la política económica o del diseño de un sistema económico eficiente. La respuesta a esta pregunta está íntimamente relacionada con la otra que surge aquí, aquella referente a quién se encargará de la planificación. Hayek es extremadamente caritativo acá el chabón. Varias veces es demasiado caritativo, te diría, pero acá un poco mete también el dedo en la llaga de, bueno, ¿y quién carajo es el planificador? ¿No? El chabón está planteando que es un problema de que no podés tener toda esa información, y si la tuvieras, ¿quién sería el que va a afirmar esta es la distribución, esta es la utilización de los recursos? Es en torno a esta última que gira todo el debate sobre la planificación económica. No se trata de determinar si debe o no haber planificación, sino que más bien la planificación efectuada en forma centralizada. Bueno, ahí está haciendo esa distinción, ¿no? Obviamente se refiere a centralizada. El sentido específico que se usa el término planificación actualmente, este significa necesariamente planificación central, es decir, la dirección de todo el sistema económico conforme a un plan unificado. Por otra parte, competencia significa planificación descentralizada realizada por muchas personas diferentes. El punto intermedio entre ambos, acerca del que muchos hablan pero que a pocos les gusta cuando lo ven, es la delegación de la planificación a industrias organizadas, o en otras palabras, a monopolios. Bastante clave. Lo que tira acá es como una chicanita un poquito, pero dice, les gusta mucho la planificación centralizada, pero con la misma bocanada de aire proceden a decir, ay, pero los monopolios, y es como, bueno, vamos, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a crear un monopolio, pero que además tenga un arma. El grado de eficiencia de estos sistemas depende principalmente del más completo uso del conocimiento existente que podamos esperar de ellos. A su vez, esto depende del éxito que podamos tener en poner a disposición de una autoridad central todo el conocimiento que se debe usar, pero que inicialmente se encuentra disperso entre muchos individuos diferentes, o en comunicar a los individuos el conocimiento adicional que necesitan para armonizar sus planes con los de los demás. Ojo, no voy a dibujar nada ahora mismo, solamente quería agarrar mi lapicito y tenerlo preparado por si pintaba dibujar pitos. Ahí está, bueno, ¿se entendió? Entonces, el problema, dice, vale aclarar esto. Tal vez no sea directamente evidente que realmente necesitemos conocimiento para hacer uso de nuestros recursos, para crear lo que él dice que es un orden económico racional, pero pensá que, llevalo al extremo y pensá que tenés una persona que tiene los ojos cerrados y está con sus manos tratando de producir algo económicamente. E imagínate que esta persona no tiene conocimiento ni de cuántas extremidades tiene, ni tiene conocimiento de siquiera de dónde está posicionado en el espacio, ¿verdad?
esa persona tiene cero conocimiento de su entorno, no ve nada y solamente tiene su voluntad para llevarlo por el camino, ¿no? Si a esta persona de repente le das más conocimiento, por ejemplo, le decís tenés estas dos extremidades y le das la capacidad de sentir sus extremidades, le estás dando más información, le estás dando más conocimiento, ¿sí? Que llega a su planificador, que es su cerebro, ¿verdad? Entonces, la idea es el conocimiento, la información disponible a la conciencia es lo que permite que esta conciencia que está acá logre hacer uso más eficiente de los recursos, y por ende es una premisa un poco kantiana, ¿no? De conocer el mundo para dominarlo, ¿verdad? Entonces, por las dudas aclaro eso, porque Hayek un poco lo da por sentado que necesitas conocimiento para poder alcanzar el orden económico más racional. Es para mí un tanto evidente que es así, pero por las dudas lo tiramos. Me encanta ese planteo que tira Rodri. ¿No se cae el argumento del conocimiento en una tecnocracia? Espero que te refieras a si ponemos a los que más saben. Si te referís a esto, me encanta porque es justo lo que dice ahora. Si ponemos a los que más saben arriba de todo a planear, entonces problema resuelto. El conocimiento está todo ahí, ¿verdad? Si es eso a lo que te referís, ahora Hayek lo ataca directamente. Con respecto a este punto, es inmediatamente evidente que la posición será diferente con respecto a los diversos tipos de conocimiento. Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta se orienta principalmente hacia la importancia relativa de los diferentes tipos de conocimiento, aquellos que es más probable que se encuentren a disposición de individuos particulares y aquellos que deberíamos esperar encontrar con mayor seguridad en el poder de una autoridad constituida por expertos debidamente seleccionados. Ojo, el hecho de que en la actualidad se dé generalmente por sentado que los últimos están en una mejor posición se debe a que un tipo de conocimiento, especialmente el conocimiento científico, ocupa ahora un lugar tan prominente en la imaginación pública que tendemos a olvidar que no es el único tipo de conocimiento pertinente. Se puede admitir que en lo que respecta al conocimiento científico, un cuerpo de expertos debidamente seleccionados puede estar en mejor posición para dominar todo el mejor conocimiento disponible, supongo, a pesar de que esto signifique naturalmente trasladar la dificultad al problema de seleccionar a los expertos. Primero te tira una chicana, que es, bueno, sí, ¿y cómo carajo sabes quiénes son los expertos, no? O sea, pateaste el problema, eso es lo primero que te dice, que es lo mismo que hablamos siempre del voto calificado. Es básicamente ese mismo argumento que suelo hacer yo con el voto calificado, que es, o bien vos te considerás uno de los expertos, o bien vos te considerás uno de los expertos que es tan experto que es capaz de seleccionar a quiénes son los expertos. Pero más allá de esa chicanita, lo que dice es, lo que quiero dejar en claro es que incluso suponiendo que este problema puede ser fácilmente resuelto, constituye solo una pequeña parte del problema más amplio. Hoy en día es prácticamente una herejía sugerir que el conocimiento científico no es la suma de todo el conocimiento, pero una pequeña reflexión demostrará que sin duda existe un conjunto de conocimientos muy importantes pero desorganizado que no puede llamarse científico en el sentido del conocimiento de reglas generales. El conocimiento de las circunstancias particulares del tiempo y lugar. Es con respecto a este que prácticamente cualquier individuo tiene cierta ventaja sobre los demás, dado que posee cierta información única que puede usarse beneficiosamente, pero solo si se dejan a él las decisiones dependiendo de dicha información o estas son tomadas con su activa cooperación. Esto es clave lo que está diciendo. El chabón está diciendo, hay formas de conocimiento que no son conocimiento científico. Y vos decís, hoy, dice él, se considera casi una herejía decir que el conocimiento científico no es todo el conocimiento disponible, que por ende poner un board de científicos, un grupo de científicos a decidir toda la actividad económica no debería ser suficiente. Ahora, el ejemplo que pone él es buenísimo porque dice, hay una forma de conocimiento que los científicos definitivamente no tienen, que es el conocimiento emana inherentemente del hecho de que vos sos vos y estás en donde estás y naciste donde naciste. Sos quien sos. La existencia tuya es información y por eso yo insisto en que si él hubiera utilizado, esto se publica en 1945, en 1948 se publica la teoría matemática de la comunicación de Shannon. Si Hayek hubiese sido un poco más lento con su prosa y hubiese esperado a Shannon, podría haber utilizado información para referirse a esto, porque es mucho más claro a qué nos referimos cuando decimos conocimiento si hablamos de información. La información está contenida en tus músculos, la disposición específica de tus músculos, de tus átomos, la estructura de tu cerebro, el hecho de que vos percibiste ciertas cosas, tu know-how, ¿sí? El hecho de que vos pasaste un par de horas practicando un tema de Nirvana en la guitarra y que ahora por ende podés poner las manos en el diapasón en cierta forma para hacer un acorde y tocarlo más o menos. Eso es know-how que solamente vos tenés. Entonces, cuando hablamos de conocimiento acá estamos hablando de conocimiento en el sentido más amplio posible. Incluye ese conocimiento no solamente el saber científico, sino todo el saber circunstancial que cada uno de nosotros tiene a exclusión de todos los demás. El conocimiento que deriva del hecho de que vos sos vos y no sos yo. Una persona que estuviera en tu situación, plantéatelo también de esta forma. Hay ahora mismo una enorme cantidad de personas que en tu misma situación serían millonarios con tu misma situación. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que tienen una mente distinta de la tuya, que tienen conocimientos distintos de los tuyos, que les permitirían ver en tu situación un camino hacia la plenitud económica.
¿Por qué? Porque hay asimetría de información, porque esas personas tienen información que vos no. Y vos en situación de otras personas también verías claramente el mismo camino. La clave acá es que cada uno de nosotros tiene una partecita de la historia. Y cualquier intento de centralizar es compresión de esa historia, ¿sí? Y por ende va a ser más ineficiente porque hay cosas que no estás incluyendo en la narrativa. Vamos a seguir. O sea, tu situación, boludo. Hay cosas que vos sabés que nadie más sabe. O sea, vos sabés a qué hora te despertaste ayer. Eso ya alguien no lo sabe. Y eso te da info. Vos conociste gente que otras personas no conocieron nunca. Vos, ¿sí? El hecho de vos conociendo a esa gente que vos conociste, otras personas no podrían nunca haberlo hecho porque no son vos. Pensarlo de esa forma también. El networking que vos pudiste haber hecho con otras personas, el lugar y el momento en el cual estuviste ayer, es exclusivo a vos. Es excluyente. El consumo de esa situación es excluyente a tu persona. Y lo que está diciendo Hayek es, esa información la vas a comprimir. El conocimiento científico no incluye todas esas narrativas. Es un tanto posmoderno incluso, está en contra de las totalizaciones en cierta forma. El conocer y poner en uso una máquina que no es completamente empleada, aprovechar la experiencia de alguien que puede ser mejor utilizada o tener conocimiento de artículos sobrantes que pueden aprovecharse durante una interrupción del abastecimiento es socialmente tan útil como el conocimiento de mejores técnicas alternativas. Él lo pone en términos un poquito más claros, creo que yo, que es, bueno, en todo caso, el mandatario no sabe exactamente cuánto se usó de detergente para poner en la esponja hoy, por ende no sabe exactamente cuánto queda sobrante en el detergente de cada lavaplatos en cada restaurante, ¿no? Entonces centralmente no podés planificar eso. El embarcador que se gana la vida aprovechando los viajes de barcos que de otra manera irían vacíos o prácticamente vacíos, o el corredor de propiedades cuyo conocimiento con frecuencia se reduce al conocimiento de oportunidades temporales, o el intermediario que saca ventajas de las diferencias locales de los precios de los productos. Todos ellos realizan funciones eminentemente útiles basadas en el conocimiento especial de las circunstancias del momento que otros no poseen. Es algo fascinante porque además un poco le está tirando un palo a la premisa de que se estudia en economía o que se plantea en economía siempre cuando te enseñan modelos de oferta y demanda y qué sé yo, que es conocimiento perfecto. Si hubiera conocimiento perfecto, entonces no existiría arbitraje, boludo. No existiría alguien que vende algo. Porque si todos tienen acceso a toda la información disponible, eso incluye toda esa data, ¿no? Entonces no puede haber intercambios si todos tienen toda la información. Porque todos son la misma cosa. Es curioso que en la actualidad se mire en general a esta clase de conocimientos con cierto desprecio y se considere que alguien ha actuado casi escandalosamente cuando haciendo uso de este conocimiento obtiene ventaja sobre otro que posee conocimientos técnicos o teóricos. El hecho de sacar ventaja de un mejor conocimiento de los medios de comunicación o de transporte es considerado a veces como algo casi deshonesto, a pesar de que es tan importante que la sociedad haga uso de las mejores oportunidades en este aspecto como de los últimos descubrimientos científicos. Y ahí está. Fascinante. Tira muy claramente el cientificismo grotesco de decir solamente el conocimiento científico es aquel que merece ser explotado. El resto es especulación. Especular, ¿no? Es un mero intermediario, es un especulador. No. Está sirviendo al prójimo mediante llenar ese hueco. Esa asimetría la está llenando, transfiriendo información de un lado a otro. Hayek un poco le tira el palo al cientificismo diciendo, che muchachos, el conocimiento científico no es la única forma de conocimiento. La persona que hace un descubrimiento científico y luego explota ese conocimiento científico mediante un producto o un servicio que deriva de ese conocimiento, ¿sí? No está haciendo nada más en principio encomiable o extraño que una persona que simplemente dice, boludo, che, esto está re barato acá, lo compro acá en la salada y voy allá y lo vendo un poco más caro. ¡Boom! Este prejuicio ha influido considerablemente en la actitud con respecto al comercio en general comparado con la producción. Incluso los economistas que se consideran inmunes a las burdas falacias materialistas del pasado comentan en forma constante el mismo error concerniente a las actividades relativas a la adquisición de dicho conocimiento práctico, aparentemente porque en su esquema de las cosas todo este conocimiento se supone dado. En la actualidad, por lo general parece pensarse que todo este conocimiento debiera encontrarse con frecuencia disponible para cualquier persona y el calificativo de irracional usado en contra del orden económico existente se debe a menudo a que este conocimiento no se encuentra así disponible. Este punto de vista no considera el hecho de que el método mediante el cual este conocimiento puede ponerse a disposición del mayor número de personas posibles constituye en rigor el problema preciso que tenemos que resolver. Bueno, de vuelta, ¿no? Es como una especie de reivindicación, digamos, del arbitraje en todas sus formas, ¿no? Dice, como no hay nada raro en que una persona sirva de intermediario.
4. Si ahora está de moda minimizar la importancia del conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar, esto está íntimamente relacionado con la menor importancia que se concede al cambio en sí. En realidad son pocos los puntos en que los supuestos en general solo implícitos de los planificadores difieren tanto de los de sus opositores como en lo referente a la importancia y frecuencia de los cambios que harán necesaria la realización de importantes modificaciones en los planes de producción. Naturalmente, si fuera posible trazar de antemano planes económicos detallados para periodos bastante largos que fueran con estrictez cumplidos, estrictez, qué linda palabra, cumplidos de manera que no fuera necesario tomar nuevas decisiones económicas de importancia, la tarea de elaborar un plan general que abarca toda la actividad económica sería mucho menos difícil. Creo que ahora le pega un poco a la idea un tanto tecnocrática de que el desarrollo industrial permite que no sea necesario. El desarrollo industrial, que es un poco, esto es importante porque el día de hoy todavía vemos esa clase de fantasía que es, antes no se podía, pero ahora sí se puede porque tenemos máquinas que hacen que todo esté automatizado, ¿no? Piensen ahora en la gente que dice que la inteligencia artificial ahora nos permite hacer esta clase de planificación centralizada. Hayek le está pegando a otra forma de fantasía porque obviamente no existía el auge de la inteligencia artificial que vemos hoy en ese momento, pero mírenlo con esos ojos y piensen como si estuviese criticando eso, lo que viene a continuación. Tal vez vale la pena recalcar que los problemas económicos surgen siempre y exclusivamente como consecuencia del cambio. En la medida en que las cosas siguen igual que antes o al menos como se esperaba que ocurriera, no surgen nuevos problemas que requieran de decisión ni tampoco es necesario elaborar un nuevo plan. La creencia de que los cambios o al menos los ajustes cotidianos se han vuelto menos importantes en los tiempos modernos lleva implícita la opinión de que los problemas económicos también se han vuelto menos importantes. Por esa razón, quienes creen en la significación cada vez menor del cambio son generalmente los mismos que sostienen que la importancia de las consideraciones económicas ha pasado a segundo plano debido a la creciente utilidad del conocimiento tecnológico. Es esta idea tecnocrática de ahora que tenemos las máquinas, el obrero realmente no toma muchas decisiones, entonces el problema de planeamiento centralizado ya no es tal porque no hay realmente tanto changüí para que vos hagas cosas raras, ¿no? No hay tanta diferencia, ¿no? En la línea de ensamblado, ¿qué tanto know-how tiene que tener la persona, verdad? Es cierto que con el complejo aparato de producción moderna las decisiones económicas son necesarias solo de tarde en tarde, como por ejemplo cuando se va a construir una nueva fábrica o se va a introducir un nuevo producto. Es cierto que una vez que se ha construido una planta todo lo demás es más o menos mecánico y está determinado por el carácter de la planta y queda poco para hacer en cuanto a la adaptación a las siempre cambiantes circunstancias del momento. No, lo mismo que acabo de decir básicamente, pero mejor dicho. La creencia harto común en el sentido afirmativo no está sustentada hasta donde yo puedo darme cuenta por la experiencia práctica del empresario. En todo caso, en una industria competitiva y solo en una industria de este tipo puede servir de prueba, la tarea de evitar que suban los costos requiere de una lucha constante que absorbe una parte importante de la energía del administrador. La facilidad con que un administrador ineficiente puede desperdiciar los diferenciales en que se basan las utilidades y la posibilidad de producir con las mismas instalaciones técnicas y con una gran variedad de costos se encuentra entre los hechos más conocidos de la experiencia empresarial que no parecen ser igualmente conocidos por el economista. La misma intensidad del deseo constantemente repetido por los productores e ingenieros en el sentido de que se les permita proceder sin trabas. Estos empresarios, estos productores e ingenieros no entienden nada. Por concepto de costos monetarios constituye un testimonio elocuente de la medida en que estos factores influyen en su trabajo diario. O sea, básicamente está diciendo, ustedes economistas dicen que la industria está totalmente simplificada porque no son industriales, no entienden un carajo. Y realmente hay un montón de complejidad, un montón de cambio, un montón de improvisación e información y adaptación que ustedes no ven simplemente porque están simplificando toda la industria creyendo que la máquina lo hace todo. Es medio como decir, la computadora lo hace todo ya ahora. ¿Ahora para qué necesita? Una razón por la que los economistas tienden cada vez más a olvidar los constantes cambios pequeños como la tuya que constituyen el cuadro económico global es probablemente su creciente preocupación por los agregados estadísticos que muestran una estabilidad mucho mayor que los movimientos del detalle. Es decir, dejen de mirar un toque la macro y se van a dar cuenta que no es todo tan sencillo como dice el modelo. Sin embargo, la comparativa estabilidad de los agregados no puede ser explicada por la ley de los grandes números o la mutua compensación de los cambios al azar, como a veces los estadísticos parecen verse inclinados a pensar. O sea, esa idea de hacer un análisis asintótico de todo ese cambio y decir, mira viejo, en el long run realmente no es importante, ¿no? Las curvas a la larga lleva a cero.
¿no? La cuenta. El número de elementos que tenemos que manejar no es lo suficientemente grande como para que estas fuerzas accidentales produzcan estabilidad. El flujo continuo de bienes y servicios se mantiene mediante constantes ajustes deliberados, mediante nuevas disposiciones tomadas día a día a la luz de circunstancias no conocidas el día anterior, o por B, que entra en acción apenas A no cumple. Incluso la gran planta altamente mecanizada sigue en operación debido a un medio ambiente al que puede recurrir para todo tipo de necesidades imprevistas: tejas para su techo, papel para sus formularios y todo tipo de equipos con respecto a los cuales no puede ser independiente y que, de acuerdo a los planes de operación de la planta, deben estar fácilmente disponibles en el mercado. O sea, está diciendo también, che viejo, mirá que la fábrica, por más que la fábrica parezca, es como el problema de la reducción de entropía. Yo la otra vez hice un comentario excesivamente enfático sobre entropía cuando hablé de contaminación, que fue una digresión ahí medio socarrona que se me extendió más de lo que debía. Algún trasnochado me dijo, che, pero entonces cuando yo planto una planta, eso genera información, ¿no? Eso no reduce, no crea más entropía, la reduce porque es más complejo, es más improbable el orden ese. No. O sea, vos en todo caso estás mirando solamente el subsistema. Si vos mirás el sistema en su conjunto, estás tomando información del entorno y devolviendo más entropía al conjunto universal, ¿no? En el conjunto, a nivel cósmico, siempre estás incrementando la entropía. Solamente que cuando vos focalizás en una parte de la realidad, podés localmente encontrar una reducción de entropía. Lo mismo pasa un poco acá. Si vos agarras y creas una máquina una máquina industrial que solita parece funcionar de forma totalmente automatizada, dice Hayek, che, pero también mira todo el contexto y fíjate que el hecho de que esa máquina, si vos la mirás en aislamiento, funciona de forma tan automatizada y no hay espacio para la improvisación, depende de un montón de improvisación y trabajo adicional, infraestructura adicional que está sucediendo. En el caso este sería, por ejemplo, vos decís, la fábrica funciona de forma automatizada, qué sé yo, sí, los autos se hacen de forma automatizada, pero el papel con el cual se toma una línea, se toma un saque del administrador, o el lápiz con el cual se firman los contratos, o la grasa que se utiliza para las máquinas súper automatizada, toda esa línea de producción sigue teniendo un montón de cambio, de improvisación y de laburo que no estás teniendo en cuenta. Entonces, el hecho de que puedas crear máquinas localizadas que tal vez no requieran tanto cambio no significa que toda la economía que puedas extrapolar eso a toda la economía, ¿no? Tal vez este es también el punto en que debería mencionar brevemente el hecho de que el tipo de conocimiento a que me he referido es aquel que por su naturaleza no puede formar parte de las estadísticas, ni por consiguiente ser transmitido a ninguna autoridad central en forma estadística. Las estadísticas que debería usar tal autoridad central deberían obtenerse precisamente haciendo abstracción de las pequeñas diferencias entre las cosas y juntando como recursos de un mismo tipo los elementos que difieren con respecto al lugar, calidad y otros aspectos particulares, de una forma que puede ser muy significativa para la decisión específica. De esto se deduce que la planificación central basada en información estadística por su naturaleza no puede considerar directamente estas circunstancias de tiempo y lugar, y que el planificador central tendrá que encontrar alguna forma en que las decisiones dependientes de ellas puedan ser dejadas al hombre que está en el terreno, ¿verdad? O sea, es verdad que vos podés inferir si vos tenés una distribución estadística estable, si vos tenés un selector de mensajes estable, vos podés deducir cuál es la distribución estadística de ese selector, ¿no? Entonces, podés hacer análisis estadístico de la economía, que es un poco contra lo que se está peleando acá él, es eso, ¿no? Es la idea de, bueno, muchachos, no necesitamos saber todo el detalle, utilizaremos información agregada, información estadística, y con eso tomamos las decisiones desde nuestra poltrona de decisión centralizada. Hayek, un poco sin mucha justificación, dice, no, esto no lo puedes saber estadísticamente porque hay demasiada cosa pasando entre medio. Hay que recordar siempre que el chabón está diciendo cómo encontramos un orden económico racional, o sea, cómo hacemos el mejor uso de los medios disponibles. Ya si vos me estás reconociendo que vas a utilizar información estadística, significa que vas un poquito a redondear. No, entonces dice, no es el mejor uso disponible, no es el mejor uso posible. Si estamos de acuerdo en que el problema económico de la sociedad se refiere principalmente a la pronta adaptación a los cambios según circunstancias particulares de tiempo y lugar, se podría inferir que las decisiones finales deben dejarse a quienes están familiarizados con estas circunstancias, a quienes conocen de primera mano los cambios pertinentes y los recursos disponibles de inmediato para satisfacerlos. No podemos esperar resolver este problema comunicando primero todo este conocimiento a una junta central, la que, después de integrarlo, dicta órdenes. Es preciso resolverlo por medio de alguna forma descentralizada. Pero esto se soluciona solo
Pero esto soluciona solo parte de nuestro problema. Necesitamos la descentralización porque solo así podemos asegurar que el conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar sea prontamente utilizado. Pero el hombre que está en el terreno no puede decidir a base de un conocimiento limitado pero profundo de los acontecimientos de su medio ambiente inmediato. Aún queda el problema de comunicarle la información adicional que necesita para hacer calzar sus decisiones dentro del patrón general de cambios de todo el sistema económico. Esto es re interesante porque ahora va a hablar del sistema de precios. Del sistema de precios como mecanismo de transmisión de información. El chabón dijo, tenés personas acá, la información está inherentemente descentralizada, no la podés centralizar por vía estadística, y si le comunicas toda la información a este tipo, o bien, ya te digo, haces una totalización estadística que va a perder información en el camino y por ende no va a ser el uso óptimo de los recursos, o bien, dice, dejás que cada uno en la Tierra decida sobre los detalles, ¿verdad? Ahora, el segundo problema que planteas, bueno, esa es una parte de la cuestión, dice, ¿cómo hacemos que estos muchachos en su operación independiente sepan qué carajo hacer para favorecer a esa utilización, a ese plan de encontrar un orden económico racional? La asimetría de información no va solamente de acá para acá, de acá para acá también. ¿Cómo hacemos para que este muchacho también tenga la información? Y este problema te diría que es hasta peor, porque en el primer caso vos estabas diciendo cómo centralizamos toda la información en un lugar. Acá estás diciendo cómo hacemos que toda esa información que está distribuida aparezca a disposición de esta persona que tiene que hacer panes, ¿no? Y cómo hacemos que la información que está distribuida también aparezca, o sea, la información de este tipo aparezca a disposición de este que tiene que hacer panes, y también la información de este otro tipo que está haciendo, no sé, la harina también esté a disposición de este tipo. O sea, el que tiene que hacer panes tiene que saber cuál es la cantidad de panes que se necesitan, o sea, tiene que conocer las preferencias de este y de este y de este también. Y el que tiene que hacer panes también tiene que conocer, ponele que planta las semillas o lo que sea, tiene que saber a cuánto precio le va a vender la semilla a este tipo o la harina. ¿Y cuánto le va a vender la levadura a este otro? ¿No? Entonces el problema es tanto o peor, tanto o más complicado, porque tenés que hacerle llegar a esta persona en particular un montón de información, y no toda la información. No es solamente una cuestión de centralizar toda la información. Parece peor el problema porque tenés que hacerle llegar justamente la información que esta persona necesita para saber cuánto mierda de pan necesita hacer. Acá se da media vuelta Hayek y dice, está bien, no podemos centralizar toda la información, pero hay un problema mucho más grave, dice, que es cómo hacemos que cada uno de esos individuos en el sistema descentralizado, parte de la base de decir, necesitamos descentralizar. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos que en este sistema descentralizado los individuos que tienen la información parcial, ninguno tiene toda la información total, no tiene toda la información dada a todos los demás individuos, ¿cómo hacemos que cada uno de ellos tenga acceso a la información necesaria para saber cuánto pan tiene que hacer, cuántos zapatos tiene que hacer y cuánto tiene que pagar por esto y de dónde van a venir los recursos para esto otro? Eso es peor porque no solamente tenés que hacer que toda la información de todos llegue a todos lados, sino que selectivamente hay información que es relevante para el que hace pan y selectivamente información que es relevante para el que hace zapatos, que no necesariamente es la misma que el que hace pan. ¿Me explico? Entonces es más problemático el planteo acá. Y acá lo plantea con las intrigantes, ¿no? ¿Cuánto conocimiento necesita para realizar esto con éxito? ¿Cuáles acontecimientos de los que ocurren más allá del horizonte de su conocimiento inmediato tienen relación con su decisión inmediata? ¿Y cuánto necesita saber acerca de ellos? Fíjate estas preguntas, es literalmente lo que estábamos diciendo recién. Este chabón quiere hacer pan. ¿Cuánto tiene que saber el chabón que quiere hacer pan sobre la situación del tipo que es zapatero? ¿Y cuánto tiene que saber sobre la situación del tipo que planta las semillas? O sea, tenés un problema incluso de la selección, ni siquiera de la desperdigación de la información, sino de qué información es relevante para este tipo. Es difícil, dice, que haya algo de lo que ocurre en el mundo que no influya en la decisión que debe tomar. Todo, de alguna forma, dice, va a impactarlo aunque sea muy poquitito. Pero no necesita conocer todos estos acontecimientos como tales, ni tampoco todos sus efectos. No le importa la razón por la que en un determinado momento se necesitan más tornillos de un tamaño que de otro, ni por qué las bolsas de papel se consiguen más fácilmente que las de tela, ni por qué sea más difícil conseguir trabajadores especializados o una máquina determinada. Todo lo que le importa es determinar cuán difícil de obtener se han vuelto esos productos en comparación con otros que también le interesan, o el grado de urgencia con que se necesitan los productos alternativos que produce o usa. Siempre es un problema de la importancia relativa de las cosas específicas que le interesan, y las causas que alteran su importancia relativa no tienen interés para él aparte del efecto de aquellas cosas concretas en su medio ambiente. Entonces, la parte sobre qué parte de la información es relevante, ¿no? Para el chabón que quiere hacer pan, ¿no? Vos tenés el panadero. La parte sobre qué parte de la información es relevante para este tipo, bastante pijudo, tiene una berenjena de poronga. La parte para este muchacho, que está contento porque tiene una buena berenjena, son unos mal pensados, boludo. Es una baguette.
Parece una pelota de esas de rugby. La parte de la información que es relevante para él, la sabe él. Esa información está en él. ¿Por qué? Porque mirá la pija que tiene, ¿cómo no lo vas a saber? No, pero el chabón es un tumor. La parte que de la información, o sea, la selección de cuál es la información relevante para este muchacho, está en el hecho de que este muchacho tiene intereses y preferencias. Recuerdan que dijimos que necesitaba saber el conocimiento de los medios, el conocimiento de las preferencias también. La parte sobre qué información es relevante para él está en sus preferencias. Ahora, ¿cuál es la información que él necesita de todos los eventos que suceden en el mundo? Solamente aquella información que es relevante para su operación, es decir, para la operación que le va a extirpar este semejante tumor. Solamente la información que es relevante para él en la medida en que tiene que hacer pan, porque él es el panadero. Ahora vamos a ver cómo le llega esa información. Pero acá Hayek un poco dice, a ver, ¿qué le interesa a este tipo? Lo que le interesa a este tipo es lo que le interesa a este tipo. Eso ya está. La información esa, la de las preferencias de este muchacho, ya está dada por el hecho de que él es él, ¿verdad? Ahora, de todos los eventos del mundo, que sin duda algunos le impactan más o menos que otros, ¿cómo sabemos cuáles es conveniente que él, de cuáles es conveniente que él se entere y cuáles no deberían importarle? Bueno, ahora viene la cuestión esta, ¿no? Una dislexia. Ya falta poco, ¿ok? Falta menos. Es en relación con esto que lo he denominado cálculo económico o lógica pura de la elección. No, es en relación con esto que lo que he denominado cálculo económico o lógica pura de la elección nos ayuda, al menos por analogía, de nuevo, esperemos que no sea anal con este muchacho, que una buena berenjena, a ver la forma en que se puede resolver el problema, que de hecho se resuelve mediante el sistema de precios. Incluso la única mente controladora en poder de todos los datos para un pequeño sistema económico independiente no podría, cada vez que fuera necesario hacer algunos pequeños ajustes en la asignación de recursos, analizar todas las relaciones entre los fines y medios que podrían verse afectadas. En realidad, la gran distribución de la lógica pura de la elección es que la gran contribución, de la lógica pura de la elección es que ha demostrado en forma concluyente que incluso esta mente única podría resolver este tipo de problemas solo construyendo y usando constantemente las tasas de equivalencia o valores o tasas marginales de sustitución, es decir, asignando a cada tipo de recurso escaso un indicador numérico que no puede derivarse de ninguna propiedad que posea dicho objeto específico, pero que refleja o en el que está condensada su importancia en vista de toda la estructura de medios fines. En cualquier cambio pequeño tendrá que considerar solo estos indicadores cuantitativos o valores en los que se encuentra concentrada toda la información pertinente, y ajustando las cantidades una por una puede volver a ordenar debidamente todas sus disposiciones sin tener que resolver todo el puzzle ab initio o sin tener que revisarlo en ninguna etapa en todas sus ramificaciones. Fundamentalmente, en un sistema en que el conocimiento de los hechos pertinentes se encuentra disperso entre muchas personas, los precios pueden actuar para coordinar las acciones separadas de diferentes personas en la misma manera en que los valores subjetivos ayudan al individuo a coordinar las partes de su plan. Vale la pena considerar brevemente un ejemplo muy sencillo y corriente de la acción del sistema de precios para comprender lo que precisamente realiza. Supongamos que en alguna parte del mundo ha surgido una nueva oportunidad para el uso de alguna materia prima, por ejemplo el estaño, que se ha eliminado una de las fuentes de suministro de este. Para nuestro propósito no tiene importancia, y el hecho de que no tenga importancia es en sí importante, cuál de estas dos causas ha provocado la escasez del estaño. Lo único que debemos saber es que hay menos estaño. Todo lo que los consumidores de estaño necesitan saber es que una parte del estaño que consumían está siendo ahora empleado más rentablemente en otro lugar y que por consiguiente deben economizar su uso. La gran mayoría de ellos no necesita ni siquiera saber dónde se ha producido la necesidad más urgente o en favor de qué otras necesidades deben manejar prudentemente la oferta. Si solo algunos de ellos saben directamente de la nueva demanda y orientan recursos hacia ella, y si la gente que está consciente de este vacío así producido lo llena a su vez con otros recursos, el efecto se extenderá rápidamente a todo el sistema económico e influirá no solo todos los usos del estaño, sino que también en aquellos de sus sustitutos y los sustitutos de estos sustitutos, la oferta de todos los productos hechos de estaño, sus sustitutos y así sucesivamente. Todo esto sucede sin que la gran mayoría de quienes contribuyen a efectuar tales sustituciones conozca la causa original de estos cambios. El todo actúa como un mercado, no porque alguno de sus miembros tenga una visión de todo el campo, sino porque sus limitados campos individuales de visión se traslapan suficientemente de manera que la información pertinente es comunicada a todos a través de muchos intermediarios. El simple hecho de que existe un precio para cada producto, mejor dicho, que los precios locales están relacionados en una forma determinada por el costo del transporte, etc., proporciona la solución a que podría
podría haberse llegado, cosa solo conceptualmente posible, con una sola mente en poder de toda la información que de hecho se encuentra dispersa entre todas las personas que participan en el proceso. Entonces el muchacho está diciendo que el sistema de precios, ¿sí? El hecho de que el sistema de precios, el hecho de que el pan tenga un numerito arriba, este numerito contiene toda la información relevante por vías de que que este numerito es la compilación de todas las oscilaciones de preferencias, decisiones y eventos que han llevado mediante oferta y demanda a ese precio. Obviamente este precio no es estático, sino que está constantemente siendo creado en un equilibrio, ¿no? Es constantemente afectado por otras cosas y los sustitutos de este precio también y esos sustitutos a este precio a sí mismo y demás. O sea, es un proceso constante. La cuestión es que el número comprime o contiene toda la información relevante para el muchachito que quiere hacer PAM. Para comprender la verdadera función del sistema de precios, función que naturalmente cumple en forma menos perfecta cuando los precios se vuelven más rígidos, debemos considerar dicho sistema como un mecanismo para comunicar información. Y acá usa la palabra correcta. Sin embargo, incluso cuando los precios cotizados se han vuelto bastante rígidos, las fuerzas que operarían a través de cambios en los precios aún operan en una medida considerable a través de cambios en los términos del contrato. El hecho más significativo acerca de este sistema es la economía de conocimientos con que opera, o lo poco que necesitan saber los participantes individuales para tomar la decisión correcta. En resumen, mediante una especie de símbolo se comunica solo la información más esencial y solo a quienes le conciernen. Es más que una metáfora el describir el sistema de precios como una especie de maquinaria para registrar el cambio o un sistema de telecomunicaciones que permite a los productores individuales observar solamente el movimiento de unos pocos indicadores, tal como un ingeniero puede mirar las agujas de unos pocos medidores a fin de ajustar sus actividades a los cambios, acerca de los cuales puede que nunca sepan ellas más que lo que está reflejando el movimiento de precios. Hace una analogía que es muy interesante, que es la de la persona que está mirando unas agujas, hay unos indicadores, no entiende realmente qué son los indicadores, solamente que sabe que cuando la aguja pasa el 10, vos tenés que hacer algo, ¿no? Es como el indicador de vos estás manejando y ves la agujita de la velocidad. No necesitas saber toda la información que lleva a que esa agujita llegue a un número. Sabes que cuando la agujita llega a, no sé, 60, al número 60 y la atraviesa, estás por encima del límite de velocidad y deberías dejar de apretar el acelerador. Entonces dice, el sistema de precios un poco ejerce esa misma clase de compresión de toda esa información, o esa consolidación de toda esa información, y solamente te da lo que es relevante para vos en lo inmediato. Naturalmente es probable que estos ajustes no sean nunca perfectos en el sentido en que el economista los concibe en su análisis de equilibrio. Ahí va lo que decíamos antes, ¿no? Pero temo que nuestros hábitos teóricos de abordar el problema basándonos a lo que decíamos antes, me refiero a esto, ¿no? Que el numerito nunca es un número perfecto consolidado, sino que es un proceso constante. Ese proceso constante es justamente un reflejo de que estamos constantemente cambiando, de que hay actividad económica sucediendo constantemente y hay eventos ambientales, como que de repente, no sé, hay una catástrofe y de repente el agua se vuelve mucho más valiosa porque no hay acceso al agua en algún otro poblado. Vos no te enterás de la catástrofe, pero te enterás de la escasez de agua porque el precio empieza a subir de repente. Porque lo único que necesitas saber y lo único que te está dando el precio es la información de que en algún otro lugar hay gente demandando más agua, o la escasez, o el agua de alguna forma es más escasa, ¿no? O sea, te está diciendo simplemente lo que necesitas saber. Ni siquiera te está diciendo si es por escasez o por caída de la oferta o por incremento de la demanda. Te está diciendo simplemente, mira, el precio subió. Algo sucedió, pero el precio subió. ¿Me explico? Lo maravilloso es que en un caso como el de la escasez de una materia prima, sin que se dicte ninguna orden ni que la causa de ello sea conocida más que tal vez por una decena de personas, ocurre que millones de personas cuya identidad no podría ser determinada con meses de investigación reduzca el uso de la materia prima o sus productos. Es decir, de hecho sucede que se mueven en la dirección correcta. Orden espontáneo. Esta es ya una maravillosa, incluso... es ya una maravilla incluso si en un mundo constantemente cambiante no todos reaccionaran tan perfectamente de manera que sus tasas de rentabilidad se mantuvieran siempre al mismo nivel uniforme o normal. He usado deliberadamente el término maravilla para sacar al lector de la complacencia con que frecuentemente consideramos el funcionamiento de este mecanismo como algo natural. Estoy convencido de que si este fuera el resultado de la invención humana deliberada y si la gente guiada por los cambios de precios comprendiera que sus decisiones tienen trascendencia mucho más allá de su objetivo inmediato, este mecanismo hubiera sido aclamado como uno de los mayores triunfos del intelecto humano. Su desventura es doble en el sentido de que no es el producto de la invención humana y que las personas guiadas por él generalmente
generalmente no saben por qué son llevadas a hacer lo que hacen, pero aquellos que claman por una dirección consciente y que no pueden creer que algo que ha evolucionado sin ser diseñado e incluso sin ser comprendido puede resolver problemas que no seríamos capaces de resolver conscientemente, deberían recordar lo siguiente: el problema consiste precisamente en cómo extender el campo de nuestra utilización de los recursos más allá del campo de control de una sola mente, y por consiguiente en cómo eliminar la necesidad del control consciente y crear incentivos para que los individuos hagan lo que es conveniente sin que nadie tenga que decirles qué hacer. Ya entendí, la falopa la camuflás con harina y lavar dinero vendiendo pan. Exactamente. El problema que enfrentamos aquí no es de ninguna manera característico de la economía, surge en relación con casi todos los verdaderos problemas sociales y no es inmediato. Obviamente no existe la comunicación inmediata, ¿verdad? Información de un lado a otro solamente se puede mover a la velocidad de la luz, no podés ir más rápido que eso. Ese sistema de transmisión de información, por supuesto, es susceptible de ineficiencias. Lo que dice Hayek es que, bueno, es el más eficiente que tenemos y que ha sido creado de forma espontánea por su utilidad. Es como una adaptación evolutiva, pasa a decir el chabón, ¿viste? Como nadie lo inventó, el sistema de precios existe porque funciona. El problema que enfrentamos aquí no es de ninguna manera característico de la economía, surge en relación con casi todos los verdaderos problemas sociales, con el lenguaje y con gran parte de nuestra herencia cultural, y constituye realmente el problema teórico central de toda la ciencia social, tal como Alfred Whitehead, cabeza blanca, ha señalado en otro contexto. La afirmación de que debemos cultivar el hábito de pensar lo que estamos haciendo constituye un axioma profundamente erróneo repetido en todos los libros y por eminentes personas al dictar conferencias. La verdad es exactamente lo contrario. La civilización avanza al aumentar la cantidad de operaciones importantes que podemos realizar sin pensar acerca de ellas. Esto tiene mucha importancia en el campo social. Constantemente usamos fórmulas, símbolos y reglas cuyo significado no comprendemos, y haciendo esto nos valemos de la ayuda de conocimiento que individualmente no poseemos. Hemos desarrollado estas prácticas e instituciones construyendo sobre hábitos e instituciones que han resultado exitosos en su propia esfera y que a su vez han pasado a ser la base de la civilización que hemos construido. El sistema de precios es precisamente una de las formaciones que el hombre ha aprendido a usar, a pesar de que aún está muy lejos de haber aprendido a hacer el mejor uso de ella, después de haberse visto enfrentado a ella sin entenderla. Con ella ha sido posible no solo una división del trabajo, sino que también un uso coordinado de los recursos basado en un conocimiento igualmente dividido. A quienes les gusta ridiculizar toda sugerencia de que esto pueda ser así, generalmente distorsionan el argumento insinuando que, según dicho sistema ha surgido por algún milagro espontáneo, siendo el más apropiado para la civilización moderna. Que es increíble que nos resulte tan estupefaciente y difícil de creer que hayamos desarrollado una adaptación sin haberla planeado, cuando la crítica a esa idea la hacemos mediante el lenguaje, que es una adaptación magistral que no hemos planeado, ¿verdad? Es increíble que alguien pueda decir con palabras que son el producto de una adaptación evolutiva que nadie planeó ni diseñó directamente, sino que surgió espontáneamente por la utilidad que derivamos de ella, y pueda venir y decirte con esas mismas palabras es imposible que exista tal cosa como algo creado de forma espontánea. Lo que sucede es exactamente lo contrario. El hombre ha sido capaz de conseguir la división del trabajo en que se basa nuestra civilización porque se vio ante un método que lo hizo posible. Si no hubiera hecho eso, podría haber desarrollado otro tipo de civilización completamente diferente, algo así como el estado de las hormigas termitas o algún otro tipo totalmente inimaginable. Todo lo que podemos decir es que nadie ha logrado aún diseñar un sistema alternativo en el que puedan preservarse ciertas características del existente que son estimadas incluso por aquellos que lo atacan más violentamente, tales como por ejemplo el grado en que el individuo bajo este sistema puede elegir sus metas y por consiguiente usar libremente sus propios conocimientos y habilidades. Y podemos un poco argumentar que el hecho de que tengamos mayores medios de comunicación y formas de comunicar información más eficientes ahora es en cierta forma una mejora del sistema de precios, porque ahora vos te enterás rápidamente de cambios en los precios de cosas antes siquiera de que lleguen mediante el sistema de precios, mediante decisiones, mediante arbitraje, ¿no? Y lo curioso es que el hecho de que vos te enterás previamente acelera el proceso de arbitraje, porque si yo sé que de repente explotó una guerra y por ende las commodities van a subir de precio, inmediatamente voy corriendo a comprar commodities porque sé que van a subir de precio. Entonces acelero el proceso de transmisión de información en ese caso, porque voy, compro commodities, al aumentar la demanda, profecía autocumplida se da y termino de hecho cumpliendo prematuramente lo que ya iba a suceder por medio del sistema de precios mismos, por el hecho de que iba a haber más demanda de eso, lo que fuera, ¿no? Los sistemas de comunicación hoy día hacen que sea más eficiente todavía ese sistema.
Ahora, la sección 7, que no sé de qué carajo va, no recuerdo. En muchos sentidos es positivo que el debate acerca de la necesidad del sistema de precios para todo cálculo racional en una sociedad compleja ya no sea conducido totalmente entre grupos con ideas políticas diferentes. La tesis de que sin el sistema de precios no podríamos preservar una sociedad basada en una división del trabajo tan amplia como la nuestra fue recibida con una carcajada cuando fue presentada por primera vez por von Mises hace 25 años. Recuerden, Hayek es no sé si es directamente alumno, me parece que sí, ¿no? De Mises. Y Mises se venía un poco hinchando los huevos con esto desde muy temprano, desde los años 20 más o menos. Actualmente las dificultades que tienen algunos para aceptarla ya no son principalmente políticas, lo que contribuye a una atmósfera mucho más propicia para la discusión racional. Las diferencias ya no pueden atribuirse a prejuicios políticos cuando nos encontramos con León Trotsky sosteniendo que la contabilidad económica es inconcebible sin relaciones de mercado. Cuando el profesor Osear Lang promete al profesor von Mises una estructura en los salones de mármol del futuro Comité Central de Planificación, y cuando el profesor Ava P. Lerner, no sé quién carajo es Ava P. Lerner lamentablemente, redescubre a Adam Smith y recalca que la utilidad esencial del sistema de precios radica en inducir al individuo mientras persigue su propio interés a hacer lo que es de interés general. El desacuerdo restante parece deberse claramente a diferencias meramente intelectuales y especialmente de orden metodológico. Dice, estamos todos llegando más o menos a la misma conclusión y eso está bueno, dice, que desde distintas corrientes de pensamiento estemos más o menos llegando al mismo descubrimiento. Una reciente afirmación hecha por, John Peter en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia proporciona un claro ejemplo de una de las diferencias metodológicas que tengo en mente. Su autor es muy conocido entre los economistas que analizan los fenómenos económicos a la luz de una cierta corriente de positivismo. Según él, estos fenómenos surgen por consiguiente como candidatas de bienes objetivamente dadas interactuando directamente entre sí. Bueno, esto es medio la parte del debate, ¿no? A ver si vuelvo a tocar esto. Creo que el kit del argumento ya lo tenemos. Acá es un poquito Hayek tendiendo el puente argumental y tratando de decirle a otros economistas o qué sé yo, che, muchachos, por ahí va la movida. Anyways, ¿se entendió más o menos? Hayek no era de donde nació Zen. ¿Se entendió más o menos entonces lo que dice el muchacho Hayek? Es bastante sencillo, es bastante elegante. Es bastante elegante la solución y es bastante interesante por lo menos para mí y creo que para todos los que sean gorditos compus va a ser más o menos interesante el hecho de que esto se pueda describir tan intuitivamente en términos de información. Obviamente como gordito compu todo parece un clavo porque yo tengo un martillo, sigue siendo bastante sugestivo. El uso del conocimiento en la sociedad de Hayek, un paper de la reconcha bien puta de tu vieja, y lo recomiendo intensamente a cualquiera que quiera aprobar el parcial, porque va a entrar en el examen esto. Iba a dar un ejemplo y se me olvidó, que siempre lo doy, que siempre digo que está en el dinero de Galbraith, nunca sé cómo pronunciar su nombre, que es el de la inflación por los metales preciosos. Es un ejemplo que para mí es no divertido, pero es como re interesante, para mí siempre me lo acuerdo por eso. Es que cuando se, entre comillas, descubre América, empieza a haber un montón de metales preciosos de la explotación de estas tierras que van a Europa, a España y qué sé yo. Supongo que por la piratería británica también a Gran Bretaña, pero bueno, creo que el fenómeno este está estudiado más que nada en España. Y la gente se dio cuenta antes de saber que se había descubierto América, se dio cuenta de que se había descubierto América porque el sistema de precios les comunicó esa información, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la inflación. Empezaron a ver pues que las cosas eran más caras, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces los chabones no sabían que se había descubierto América, pero la cantidad de metales preciosos que empezaron a llegar, empezaron a hacer que las personas tuvieran más abundancia de metales preciosos y por ende estuvieran dispuestos a ceder más metales preciosos en el intercambio por otras cosas. El hecho de que algunos agentes que sí tenían esa información empezaron a ser más dispuestos, a tener más disposición a ceder esos metales preciosos, hizo que los precios empezaran a inflarse. ¿Por qué? Porque había más disponibilidad de la cosa esa que se utilizaba para intercambiar y de repente, joder, tío, suben los precios, nadie sabe bien por qué, pero sí saben por qué. Tienen la información relevante para tomar decisiones, que es las cosas están más caras, algo ha pasado. Eso es un ejemplo para mí hermoso del sistema de precios haciendo exactamente lo que tiene que hacer, que es comunicar la información y la información relevante para cada agente. Y cada uno de esos agentes tiene información interna que es sus preferencias y su know-how, lo que saben hacer y lo que quieren hacer. Y cada uno de ellos actualizó sus preferencias relativas en función de los cambios de precios. Pues que mola mogollón.